saludo a todos los estudiantes de las carreras de Historia y de Arqueología y a quienes nos siguen por mi canal en YouTube. Hoy día quiero comentarles y hablarles un poco de una colección muy interesante que la formó un súbdito norteamericano a principios del siglo XX y que se encuentra en un museo de los Estados Unidos, concretamente en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Entonces, el título de mi charla es Aproximaciones a la colección Bandelier. Me gustaría iniciar comentándoles que la investigación resulta de una permanencia que tuve a principios del año 2012 en Nueva York y la preocupación que me movió en ese momento fue la de registrar parte de un patrimonio arqueológico boliviano que se halla fuera del país. Iniciaremos preguntándonos quién fue Adolfo Bandelier. Adolf Francis Alphonse Bandelier habría nacido en Suiza, concretamente en la ciudad de Berna, el 6 de agosto de 1842, y provenía de una familia de clase alta. Sus padres se trasladaron a los Estados Unidos en 1848, es decir, cuando él tenía 6 años, y allá se nacionalizó norteamericano. Regresó a Berna varios años después para seguir los pasos de su padre, que era abogado. Sin embargo, él tenía gran admiración por el sabio alemán Alexander von Humboldt, y esta admiración le hizo dedicarse al estudio de la historia natural. Una vez que terminó sus estudios, volvió a Nueva York, donde residió becado por el Instituto Arqueológico de América. También hay que señalar que Bandelier fue un entusiasta discípulo de Lewis Henry Morgan, conocido por todos nosotros, y Bandelier se dedicó entre 1873 y 1879 a tratar de demostrar la teoría de la evolución de este famoso etnólogo estadounidense. Es importante señalar que bajo los auspicios del Museo de Historia Natural de Nueva York, Bandelier organizó varias expediciones a Centro y Sudamérica y pudo estudiar a fondo el pasado precolombino de esta región. Entre 1877 y 1889 realizó varias exploraciones en Mesoamérica, aunque se dice que el filántropo Henry Villard también le financió diversos viajes científicos a los subcontinentes que he mencionado. Aquí en la imagen, la estatua ecuestre de Theodore Roosevelt, que se halla a la entrada del Museo de Historia Natural en Nueva York, muy cerca del Central Park. Entonces, hay que señalar que Bandelier realizó una serie de excavaciones tanto en Perú y en Bolivia, sobre todo en los valles de Chilón, Lurín y Lima entre 1892 y 1903, donde descubrió numerosos restos de la cultura, sobre todo inca, y que también actualmente forman parte de la colección del Museo Neoyorquino. Posteriormente, exploró y excavó en Chachapoyas y Cajamarca. En cuanto a nuestro territorio, es decir, el territorio boliviano, él arribó a La Paz en 1892 y permaneció aquel año en la isla del Sol, o su nombre original, la isla Titicaca, estudiándola y recogiendo material arqueológico, al igual que en la isla de la Luna, o de nombre Coati originalmente. A partir del 29 de agosto de 1894, estuvo 19 días en Tiwanaku,
y allí solamente hizo un reconocimiento de las ruinas, ¿no? Carlos Ponce Sanginés señala una cosa que es interesante e importante. Él dice que una disposición gubernamental le prohibió ejecutar excavaciones arqueológicas allí, como era su intención. Bandelier y su esposa Fanny Ritter Bandelier partieron a la Isla del Sol a fines de diciembre de 1894 y llegaron a Chayapampa el 1 de enero del siguiente año. Y allí en la isla permanecieron 4 meses haciendo diversos estudios. También hay que señalar que estuvo brevemente en Puno, en el Perú, y retornó de allí a fines de mayo por otras 6 semanas, ¿no? Y Bandelier había excavado en más de una veintena de sitios, con especial énfasis en los cementerios de la Isla del Sol. Aquí está un poco un panorama tridimensional para darse cuenta de la disposición. Esta es la península de Copacabana, y aquí está la Isla del Sol al norte, un poco más al sur la Isla de la Luna. En aquella época, Bandelier habría sido acusado por la comunidad científica de estar poco preparado y de obtener conclusiones prematuras. Pese a todo, considero que sus contribuciones en los campos etnográfico, arqueológico e historiográfico son de inestimable valor aún hoy para nosotros, dada su prolongada permanencia entre esos dos países, Perú y Bolivia, que se puede sintetizar entre 1892 y 1903. Tuvo el cuidado, Adolfo Bandelier, de anotar los lugares de procedencia de los objetos que él estaba colectando. Y además publicó varios artículos que dan cuenta de sus reflexiones en torno a la cultura andina. Era muy conocedor de las fuentes histórico-coloniales, lo cual le hizo de alguna manera precursor de la etnohistoria. Asimismo, aportó con cierta nomenclatura. Por ejemplo, él quiso introducir el término chulpa para describir algún material de procedencia pre-inca. Sin embargo, no tuvo éxito porque chulpa no puede ser considerado un periodo, sino un estilo de inhumación que se dio entre la desaparición de Tiwanaku y el surgimiento del Imperio Inca. El sabio boliviano Vallivian, refiriéndose al libro que escribió Bandelier sobre las islas de Titicaca y Coati, señala que la labor de este misionero, es decir, Adolfo Bandelier, se ha cerrado acaso con este monumento perdurable que nuestra patria no puede menos que agradecer de la manera más efusiva. Cuando Bandelier y su esposa dejaron el país, un periódico local publicó una nota que decía, con rumbo al mar, el ilustrado arqueólogo Adolfo Bandelier, acompañado por su distinguida señora Fanny de Bandelier, han emprendido viaje a Estados Unidos después de haber hecho estudios de las más interesantes antigüedades que tiene nuestro país. Deseamos su pronto regreso, aunque se nos asegura que su ausencia es definitiva. Tanto su llegada como su partida entonces en Bolivia constituyeron verdaderos acontecimientos en aquella época. Y una vez que Bandelier retornó a los Estados Unidos, dictó arqueología y etnografía en la Universidad de Columbia, además de hacerse miembro de la Hispanic Society of America. Curiosamente, la muerte le salió al paso el 18 de marzo de 1914, pero él no se encontraba ni en su tierra natal, ni en los Estados Unidos, sino en Sevilla. Habíamos dicho que él era un profundo investigador del dato etnohistórico, ¿no? De la historia de los pueblos indígenas, y por lo tanto se hallaba en ese momento haciendo revisión de los documentos que se encuentran en ese importante centro
archivístico que está en España. Nos ha legado algunos títulos, como por ejemplo Trepanaciones aborígenes en Bolivia, La Cruz de Carabuco en Bolivia, The Indians and Aboriginal Ruins near Chachapoyas, Northern Perú, Mitos y tradiciones aborígenes concernientes a la isla Titicaca, y la más importante y voluminosa obra se llama The Islands of Titicaca and Coati, cuya traducción al español se dio en 1914. Además, tiene un pequeño artículo que se refiere a las ruinas de Tiwanaku, y todas esas obras ya en el momento actual se consideran como clásicas, pero también en gran medida superadas. Hablemos un poco de la colección que él formó. Digamos de inicio que a menos de 10 años de la fundación del Museo de Historia Natural en Nueva York, que se dio en 1869, este museo debió interesarse no solo en la naturaleza, sino en la cultura. O es que quizás este repositorio importante, que todavía es uno de los más grandes en los Estados Unidos, quizás consideró que los pueblos americanos estaban más cercanos a la naturaleza que a la cultura. El museo encargó la recolección de especímenes arqueológicos a diversos investigadores, no solamente, por supuesto, Bandelier. Fueron muchos en la época que fueron contratados por el museo, y aparentemente estos investigadores tenían la misión no tanto de estudiar los objetos, como apropiarse de ellos, ¿no? Estos objetos de data precolombina o etnográfica. La colección que logró el museo en materia arqueológica es muy grande, pero la colección etnográfica no es menos importante, ¿no? Y quizás cuantitativamente sea mayor que la arqueológica incluso. Según los registros del museo, existen en este repositorio un total de 3.823 objetos arqueológicos procedentes de Bolivia, de los cuales 3.103 pertenecen a la colección Bandelier. Es decir que hay un otro conjunto de piezas de aproximadamente 720 piezas, la mayoría de las cuales fueron llevadas al museo por otro investigador norteamericano posteriormente, y más famoso inclusive, que era Wendell Clark Bennett. Ahí les voy mostrando algunas imágenes de piezas de diferentes regiones de Bolivia y de diferentes épocas prehispánicas, ¿no? Mi interés inicial se centraba en los metales. Se me informó, por lo tanto, que de las más de 3.000 piezas bolivianas que conformaban la colección Bandelier, 681 objetos habrían sido fabricados en metal, principalmente cobre, plata y oro. Las piezas restantes son de cerámica, piedra y materiales de origen orgánico. Aquí, por ejemplo, en el departamento de antropología, tienen varios cráneos, yo diría centenares de cráneos, e incluso algunas momias que yo he podido registrar gracias a la cooperación y la anuencia que tuve de parte de las autoridades del museo. Para tener mayor información sobre la cerámica de la colección Bandelier, yo les recomendaría revisar los artículos de Daltroy y Ronald Bishop, y también un buen artículo de Catherine Julien. Hay en la colección 6 magníficas túnicas incas coloniales, y Pillsbury ha escrito un artículo esclarecedor que fue publicado en 1979 por John Rowe. Ese también se los recomendaría, pero de paso decir que las piezas que están viendo ustedes en la imagen
son realmente muy delicadas, muy bellas, y que en nuestras colecciones no tenemos piezas de esa calidad, ¿no? Pese a que estas proceden todas de la Isla del Sol o regiones aledañas. Se sabe que muchos de los objetos fueron recuperados por Bandelier en sus excavaciones, pero también se sabe que él compró piezas especialmente a los campesinos, ¿no? En todo caso, los cajones llenos de material empezaron a llegar a los Estados Unidos el 23 de octubre de 1895. Dos autores, Bauer y Stamish, señalan que Bandelier envió muchos de los objetos que halló en sus excavaciones al American Museum of Natural History, el cual había auspiciado sus investigaciones. Dicen ellos que otros fueron entregados al gobierno boliviano y actualmente se encuentran en el Instituto Nacional de Arqueología de La Paz. Este dato, pese a que ya han pasado varios años desde mi investigación, no he podido corroborar y me parecería que no son del todo exactos. En todo caso, Bandelier deambuló por nuestro territorio, así como por el peruano y el chileno, comprando cosas y recuperando cuanto objeto podía, ¿no? Eso creo que es un dato de mucho interés. El propio Erland Nordenskjöld, que es otro investigador de la época, de hecho Ponce menciona 4 investigadores que sobresalieron en este periodo, que fueron Arturo Poznański, Max Uhle, Erland Nordenskjöld y Bandelier. Nordenskjöld estuvo en el país poco después que Bandelier y sus afanes eran muy parecidos, ¿no? Y él se lamenta en un texto cuando dice: en los valles de Pelechuco y Queara no he logrado nada de los nativos debido acaso a que Bandelier ya había comprado todo. Fíjense entonces que había una especie de competencia en la compra y el saqueo de nuestros bienes culturales. Un hecho poco conocido y de mucho significado es que la parte más importante de la colección Bandelier no la excavó, sino que la compró. Se dice que por aquellos años en la Isla del Sol vivía un español que fue dueño de la hacienda de Chaya, cuyo nombre era Miguel Garcés. Y para él los campesinos habían excavado en distintos lugares y le habían provisto de una buena colección al español. Entonces, el español Miguel Garcés poseía una colección que se puede considerar una de las mejores colecciones de materiales incaicos que había en ese momento. Garcés y Bandelier se conocieron, parece que ese fue el objeto del viaje de Bandelier a Puno, donde vivía en ese momento Garcés, y formaron una dupla perfecta que a la larga beneficiaría al Museo Estadounidense. El primero, es decir, Garcés, tenía una senda colección de artefactos arqueológicos y el segundo, Bandelier, enviado por el museo, tenía el dinero para poder adquirir dicha colección. Veamos algunos objetos que están en exposición en el museo y también están en depósito. Por ejemplo, esta famosa caja lítica que se habría encontrado en la Isla del Sol, en cuyo interior habría estado este uncu que está aquí a la derecha, ¿no? Esta camiseta, como decían los españoles. Una pieza realmente extraordinaria y de una belleza incalculable. Hay otros uncus que están también en ese museo y hay piezas de metal como estos dos grandes camélidos de plata que aparecen en muchas publicaciones porque están en muy buen estado de conservación y tienen un tamaño relativamente importante con relación a otras piezas que se conocen. Hemos podido fotografiar nosotros particularmente en los depósitos que están en el Museo de Historia Natural varias de estas piezas de metal, ¿no? Piezas masculinas, femeninas,
zoomorfas, como la que vemos a la derecha. También adornos que eran de data prehispánica, como esta diadema que vemos acá, que hay varias en el Museo de Historia Natural, o estos pequeños topos que también forman parte de la colección. Una de las piezas más extraordinarias es esta especie de máscara de indudable filiación tiwanaku, pero que presenta un grado de deterioro muy alto. Adicionalmente, Bandelier realizó los primeros mapas de la Isla del Sol y de la Luna. Hizo varios planos y también en el museo se me permitió fotografiar varios de ellos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un dibujo bastante preciso de la Isla del Sol. A cada pieza en el museo se le asignó un código numérico precedido por la letra B, con una breve descripción del lugar de procedencia. También es posible determinar cuándo estaba, dónde, y así tener un cronograma de los viajes y recorridos que hizo Bandelier. Gracias al catálogo también se sabe, por notas manuscritas añadidas que hay ahí, que en el transcurso del tiempo muchas piezas de la colección fueron obsequiadas o intercambiadas por otras piezas de otros museos, especialmente en el mismo territorio estadounidense. Sobre la procedencia de las piezas podemos decir que el lugar de acopio inicial que tuvo Bandelier fue Tiwanaku, luego la península de Copacabana y las islas del Lago Mayor. También se sabe que deambuló por el altiplano norte central acopiando piezas de diversos sitios como Carabuco, Huarina y aledaños, así como de otros próximos a Patacamaya y Sicacica. También llevó una expedición a Queara y Pelechuco y al parecer estuvo en otros sitios del departamento del Beni. A manera de terminar esta charla, quiero señalar que la labor investigativa de Bandelier probablemente pueda cuestionarse, aunque al menos el libro referido a las islas del Lago Mayor es y será una fuente y un referente obligado para los investigadores interesados en esta área. Como coleccionista, Bandelier no escatimó esfuerzos y reunió una gran cantidad de piezas. Muchas de ellas son, sin duda, de singular valor para el conocimiento de nuestro pasado precolombino. No deja de ser importante el hecho de que todo lo que se reunió, todo lo que Bandelier coleccionó a través de varios años, se halle en uno de los museos más importantes del mundo. Pero no podemos dejar de sentir cierta molestia e indignación porque el despojo de nuestros bienes culturales significan también la frustración que todavía se tiene actualmente en el país ante nuestra incapacidad de albergar colecciones como esta que están dispersas en el mundo, lo que nos priva de efectuar reclamo alguno. De paso, decir que Estados Unidos no es el único país que posee colecciones bolivianas, y no solamente, obviamente, en Nueva York, pero también es importante saber que la mayoría de los países europeos, Inglaterra, España, Alemania, Francia, tienen colecciones grandes que proceden de nuestro país, ¿no? Y quizás el país que más colecciones bolivianas posee es el de Suecia, ¿no? Que tiene más de 10.000 piezas bolivianas. El año 2014, la carrera de arqueología de la Universidad de San Andrés publicó mi libro de tal manera que ahí resumo toda la investigación que llevé a cabo en aquel año y hay un conjunto de datos, de informes, de fotografías que pueden servirle al investigador. Quiero agradecer, para terminar esta charla, a Charles Spencer, que es el director y curador del Departamento de Antropología en el Museo Americano de Historia Natural, quien me permitió la toma de datos sobre la colección Bandelier. Y especialmente a Sumru Arikanli, que era la encargada de la sección de Arqueología de México, Centro y Sudamérica
del mismo departamento y sin cuyo valioso apoyo no hubiera podido llevar a cabo la investigación. También agradezco al Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la UNSA, que posibilitó la evacuación del presente reporte y la publicación del libro. Y además me enorgullezco de, en este momento, año 2021, todavía formar parte del instituto. Agradezco a Carlos Osterman por la proporción de algún dato periodístico sobre nuestro personaje, a la carrera de arqueología por haber publicado el libro y a ustedes por su gentil atención.